Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Fidel Pérez Águila. Estoy cursando el tercer semestre en la carrera de Ingeniería Mecánica y actualmente estoy con usted en la materia de estática. Bueno, este video está hecho para hablar sobre mi infografía del tema de suma de un sistema de fuerzas coplanares. Eh, Esta infografía es para dar un análisis en profundidad de cómo los sistemas de fuerzas coplanares y de cómo se desarrolla y qué temas y cómo llevarlos a cabo. Bueno, esta infografía fue hecha por la información extraída de Estática de Russell Hilbert de la 12ª edición. Bueno, empezaremos a hablar. Cuando una fuerza se descompone en dos componentes a lo largo de los ejes X y Y, dichas componentes suelen denominarse componentes rectangulares. Tenemos un ejemplo en la imagen del lado derecho, a donde en este caso cuatro fuerzas se descomponen alrededor de los ejes X y Y. Bueno, para el trabajo analítico, resolver ejercicios, resolver problemas, podemos representarlo de dos formas, mediante la notación escalar o por notación vectorial cartesiana. Principalmente empezaremos a hablar sobre la notación escalar. Sí. Las componentes rectangulares de la fuerza F se encuentran a utilizar la ley del paralelogramo, de manera que F es igual a Fx y Fy. Como estas componentes forman un triángulo rectángulo, sus magnitudes se pueden determinar a partir de Fx menos F coseno de teta, o del ángulo en cuestión, y Fy menos F el seno de teta, o el ángulo en cuestión, como se puede ver en la imagen del lado izquierdo. Pero sin embargo, puede suceder la ocasión de que el ángulo teta, la dirección de F también se puede definir mediante un pequeño triángulo dependiente. Como se puede definir con un triángulo dependiente. Como este triángulo y el triángulo sombreado más grande son semejantes, la longitud proporcional de los lados da eh, que Fx sobre F es igual a A sobre C, o bien que Fx es igual a F por A sobre C. Ya que Fy sobre F es igual a BC, o Fy es igual a menos F sobre por B por C. Aquí la componente es un escalar negativo, puesto que Fy está dirigido a lo largo del eje Y negativo. Es importante tener en mente que esta notación escalar positiva y negativa se usa solo para propósitos de cálculo, no para representaciones gráficas, gráficas en las figuras. Ok, bueno, como siguiente subtema de este mismo tema, vamos a hablar sobre la notación vectorial cartesiana. Ok, se movió un poco la diapositiva. Eh, También es posible representar la componente X y Y de una fuerza en términos de vectores unitarios cartesianos, es decir, I y J. Cada uno de estos vectores unitarios tiene una magnitud adimensional de 1.
y por lo tanto pueden usarse para designar las direcciones de los ejes X y Y, respectivamente, como se muestra en nuestra figura del lado derecho. Como la magnitud de cada componente de F es siempre una cantidad positiva, la cual está representada por las escalares positivos Fx' y Fy', este, entonces podemos expresar F como un vector cartesiano, es decir, en una fórmula, todo esto en una fórmula sola, es F es igual a Fxy y la fuerza en YJ. Y así es como tenemos nuestra fórmula de la notación vectorial cartesiana. Este tema de suma de un sistema de fuerzas coplanares solamente tiene estos dos subtemas y puedo decir que estos dos subtemas se complementan uno al otro. En cierta forma son dos formas diferentes de cómo llegar a un posible resultado, porque si nos ponemos a analizar y podemos un poco observarlos más a fondo, podemos ver que pues prácticamente son similares. Bueno, profesor, de mi parte sería todo y espero le haya gustado este video y esta infografía. Nos vemos luego. Hasta pronto. Gracias por su tiempo invertido.